Muy buenas tardes, tengan todos. En nombre de Se Dice Libertad, les doy la más cordial bienvenida a nuestro último coloquio de esta serie, La experiencia liberal en Venezuela, producto de nuestro libro aniversario, La experiencia liberal en Venezuela, que ha sido una contribución para el debate de las ideas de la libertad, compilado por el profesor Oscar Vallés, quien va a ser el conductor, moderador de este coloquio, como ha sido de todos los 4 que hemos presentado. Interesantísimos todos, porque los ensayos son maravillosos, así que invitamos a toda la audiencia que se conecta a leerlo, a revisarlo. A todos les va a llegar el libro, porque precisamente es un libro para la divulgación de las ideas que nos lleven a construir una sociedad libre y próspera. Les doy la más cordial bienvenida entonces a todos y le paso la palabra al profesor Oscar Vallés. Gracias, Rocío Guijarro, gerente general. Amigos, muy buenas tardes. Me corresponde entonces conducir este cuarto coloquio sobre el libro del 35º aniversario de Se Dice Libertad, La experiencia liberal en Venezuela, con el eje que reúne los trabajos que consideran principios y valores del ideario liberal, problemas de identidad de su doctrina y autores y reflexiones del pensamiento liberal de nuestro tiempo. La posibilidad liberal o la posibilidad liberal en Venezuela requiere de visiones abiertas, plurales y tolerantes, capaces de concebir la libertad, identificarse con el corpus del pensamiento liberal, que no solo es económico, como ya algunos panelistas en los anteriores coloquios han reiterado, sino que también el corpus liberal es moral, político, jurídico y, si me permiten, en una palabra, es un corpus cultural. Hay varias maneras liberales de entender la moralidad, como la economía, la política, como el derecho. El trasfondo de la cultura liberal es tan amplio como la práctica de la libertad puede extenderlo, y sabemos con Popper lo ingenuo que sería la pretensión de predecir los límites del ejercicio de la libertad. En este sentido, y ante las adversas circunstancias que vivimos, promover una sociedad liberal entre nosotros es hacer todo lo que esté en nuestras manos para que el ejercicio de la libertad en todas sus dimensiones del humano sea posible y visible. A esto Se Dice Libertad se ha dedicado en estos últimos 36 años de vida fructífera y ejemplar, y estamos seguros que así seguirá siendo en el porvenir. Sin más preámbulos, doy inicio entonces a este cuarto coloquio y último de la serie de coloquios sobre la experiencia liberal en Venezuela. El orden de presentación de este eje seguirá, como los 3 primeros coloquios, el orden de publicación del libro. Comenzaremos con el profesor Argenis Pareles, filósofo y doctor en filosofía por la Universidad Central de Venezuela, profesor titular de Ética Moderna y Contemporánea de la Escuela de Filosofía y en el doctorado de Filosofía de la misma universidad. Le seguirá el profesor Roberto Casanova, economista de la Universidad Central de Venezuela, investigador invitado en los institutos Iberoamérica de la Universidad de Salamanca y Walter Eucken de la Universidad de Friburgo, profesor de la Universidad Metropolitana y miembro del Comité Académico de Se Dice Libertad. Es la profesora Gladys Villarruel, licenciada en Educación y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela. Tiene postdoctorado en Yale University y es profesora titular de la Escuela de Educación de la Universidad Central y miembro también de nuestro comité académico de Se Dice Libertad. Todos ellos con obras publicadas con meritorios reconocimientos entre sus pares. Los panelistas tendrán unos 10 minutos para exponer las líneas principales de sus contribuciones, esperando que brinden una sinopsis que los estimule a ustedes a leerlos y a discutirlos. La audiencia puede hacer preguntas y comentarios en la sección de preguntas y respuestas de la plataforma Zoom. Tendremos una segunda vuelta de 5 minutos para que los panelistas completen su exposición desde alguna pregunta que ellos mismos puedan seleccionar entre las que ustedes dejen. Esta sesión está siendo transmitida en vivo por YouTube y quedará grabada y disponible en nuestros canales y redes sociales. Me complace entonces dejarlos con la primera presentación de esta tarde. Dignidad humana, tolerancia y justicia, 3 exigencias del espíritu liberal, por el profesor Argenis Pareles. Adelante, profesor Pareles, y bienvenido.
Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a todos los organizadores por la invitación. Es un placer y un honor estar esta tarde con ustedes. Y bueno, aprovecho el tiempo para presentar lo más sintéticamente posible lo que ya de por sí estaba sintetizado o fue el intento en el trabajo que lleva por título Dignidad Humana, Tolerancia y Justicia, 3 exigencias del espíritu liberal. Considero de suma importancia resaltar la conexión que hay entre el espíritu liberal y una moral universalista de respeto al otro y de justicia. Es muy común que estas consideraciones morales, cuando se aplican, por ejemplo, a las discusiones políticas, se consideren como soñadoras o cualquier otro, o se califiquen con cualquier otro epíteto de la misma calidad. Pienso al contrario que se trata de un elemento fundamental en la comprensión de lo que podemos entender por liberalismo. Dada la diversidad de este concepto, preferí hablar de espíritu liberal y lo reseño en el texto de la siguiente manera. Entiendo al espíritu liberal como la disposición a deshacernos de la tutela por parte de cualquier otro, de estar dispuestos a preguntar frente al poder político instituido por qué gobiernan ustedes y no más bien otros, por qué de esa manera, con qué derecho, y de actuar en consecuencia si no nos satisfacen las respuestas. En esa capacidad de cuestionar se expresa la condición de ser capaces de un ser capaz de proponerse fines propios, de introducir por ello valores en el mundo y de poder perseguirlos junto con los otros de acuerdo con principios y leyes que respetan la autonomía de cada uno. Ese espíritu, así reseñado, tiene varias características que son las que intento establecer de un modo muy general, por supuesto, pero que me parece que es importante hacer énfasis en las mismas. Una característica de ese espíritu es ser antifatalista, es decir, concibe al ser humano como capaz de concebir, de tener o de producir cursos alternos a lo que es el caso. Es decir, el mundo puede ser de otra manera. No tiene por qué ser como ha sido, ni continuar siendo como es. Puede ser de otra manera. Y en esto entiendo que entonces al espíritu liberal le corresponde una gran contribución de la imaginación. Ese espíritu antifatalista nos hace capaces de tener conciencia del daño en el sentido de que hay una diferencia entre el mal que podamos sufrir por efectos naturales y lo que llamaré el daño como aquel mal producido por la acción voluntaria de otros seres humanos. Ese daño, entonces, en la medida en que el ser humano concibe alternativas y en la medida en que realiza y produce ese daño, puede ser juzgado y hacer responsables del mismo a aquellos que lo producen. Desde ese punto de vista, podemos ver como la pregunta, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué tratas así a los otros? No deberías tratarme así. Son modos de ver que se conectan con la posibilidad de que el hombre busque cursos alternos
de acción. La Declaración de Derechos Humanos, por ejemplo, es una respuesta al mal, al daño producido en las guerras mundiales, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Es un nunca más que expresa también, esto intento mostrar en el trabajo, la posibilidad de demandar al otro el reconóceme. Reconóceme en mi condición, reconóceme en mis posibilidades, reconóceme en mis limitaciones y reconóceme en el valor que tiene esa personalidad propia, esa manera de ser propia que llevo conmigo. Esa posibilidad entonces de ponernos frente al daño porque juzgamos que otros son responsables y que no tiene por qué ser así, que pide el reconocimiento, supone también la tolerancia. No solamente la tolerancia en el sentido negativo de poder decir, bueno, te soporto, que al fin y al cabo es lo que significa el tolere, sino también en el sentido positivo de poder ver que tu proyecto de vida es también una alternativa, una posibilidad entre muchas que se ofrecen a este ser con imaginación y con capacidad de darse a sí mismo un sentido. Un sujeto así, que se concibe así y que entiende entonces estas maneras de ser comunes y distintas. Es decir, la manera de ser común es que soy capaz de entender que el otro puede ser distinto a mí. Nos permite pensar en la idea general de un sujeto moral, como el que había señalado Immanuel Kant y que han de algún modo pretendido rescatar en lengua contemporánea, en modos contemporáneos de hablar y de expresarse, John Rawls y Jürgen Habermas, entre otros. Este sujeto moral es un sujeto que podemos, digamos, considerar con dos capacidades fundamentales. Por supuesto, una de esas capacidades es la capacidad de hacerse con un proyecto de vida, con un proyecto racional de vida, con un proyecto de felicidad, que consideramos es algo a lo que cada uno tiene que abocarse y lo que cada uno puede hacer, pero también, en segundo lugar, capaz de compromisos razonables con los otros, capaz de cooperación, capaz de lo que John Rawls ha llamado un sentido formal de la justicia. Entonces, estas consideraciones estrictamente morales pueden llevarnos a pensar en la medida en que por sí solas dependerían en exceso de una buena voluntad, que no tenemos tampoco por qué ser tan ingenuos como para esperar que sea la voluntad de todos, tiene que dar lugar a consideraciones de justicia, de derecho, de sistemas políticos, de modos de gobernarnos, que puedan ser respetuosas, ajustadas, adecuadas a esa manera de ser o a esas dos consideraciones formales generales que pensamos propias del sujeto humano, del sujeto moral humano. Una concepción de la justicia que se avenga con esta capacidad humana debe, por supuesto, ser una garantía de la libertad como el valor supremo, el valor más alto, como la condición de todas las estructuras que puedan realizarse o establecerse en tanto que deben potenciarla, es decir, potenciar esa libertad. Debe, por supuesto, expresarse como una garantía de una igual libertad, ¿no? Debe dar lugar a una igualdad de oportunidades, que nadie sea discriminado por consideraciones de raza, sexo, todas estas cosas que ya sabemos, pero que sin embargo muchas veces entendemos que son simplemente maneras de comprender que accidentalmente han tocado con nosotros.
y deben dar lugar también a un principio de reconocimiento de las posibilidades, capacidades y diferencias humanas que den lugar a una economía dinámica de mercado, pero con las respectivas condicionamientos necesarios para que en esa manera de producción y distribución no haya algunos que paguen todos los platos rotos. Esta situación, entonces, que ahora ya no sé cómo va el tiempo, todavía Oscar no me ha advertido, pero mi experiencia es que uno cree que está en la segunda frase, al segundo minuto y ya está terminando. Bueno, en el ensayo intento con un lenguaje tal vez trata de ser llano, expresar por qué tenemos necesidad de esta concepción de la justicia y planteo la esperanza de que la historicidad de la moral no debería ser, es decir, el hecho de que lo que uno plantea como deber ser no siempre sea el caso en el mundo, no tiene por qué ser un argumento porque sabemos que algo puede tener autoridad, sin embargo no tener el poder. Y lo importante es tomar conciencia de cuál es esa autoridad, de ese espíritu liberal para que pueda tener poder. Y también por eso el último punto del ensayo apunta en la dirección de la educación para la formación de un sujeto crítico reflexivo, que era el espíritu de la Ilustración, en el sentido de que si la gente no desarrolla responsabilidad por, digamos, qué conocimientos pueden ser importantes para resolver qué discusiones, no puede ser responsable de su propio proyecto de vida. Entonces hay que perseverar y luchar en esa dirección de lo que pudiera ser un sujeto crítico reflexivo. Cada uno de estos conceptos, antifatalidad, conciencia del daño, tolerancia, sujeto moral, concepción de la justicia, historicidad de la moral, autoridad de reflexión y educación, son de algún modo definidos en el ensayo. Ojalá lo puedan leer y ojalá les guste y bueno, a la orden para las preguntas que tengan a bien. Muchísimas gracias, profesor Pareles. Realmente le agradecemos la síntesis de la síntesis que ha hecho usted en este momento, ha hecho gala y seguramente va a despertar inquietudes que tendrá usted posibilidad de retomar en la segunda vuelta. Pasamos entonces con la siguiente presentación, con la siguiente ponencia. Le corresponde entonces al profesor Roberto Casanova presentarnos su trabajo Liberando al liberalismo de algunas falsas acusaciones. Adelante, profesor Casanova. Gracias, Oscar. Bueno, ante todo mi agradecimiento, un saludo afectuoso a mis amigos de CEDICE en este nuevo aniversario y en particular a Rocío, que ha sido el alma de esta organización desde su fundación hace ya 36 años. El ensayo que he escrito para esta compilación ha sido una especie de caja de herramientas, por así llamarlo, un intento de sistematización de algunas de las críticas que a mi juicio se le vienen haciendo al liberalismo en Venezuela, pero también en otros países, y que, bueno, merecen una respuesta clara, sistemática. Entonces, esto, digamos, es un aporte, en cierta manera, al debate de las ideas. Este ensayo pretende tener entonces cierto carácter pedagógico. Bueno, serán los lectores los que juzgarán si lo he logrado o no. Yo he identificado, digamos, varias críticas, no solo las 9 que incluyó en el ensayo, el número inicial era algo así como de 15, pero dadas las limitaciones del ensayo lo reduje a 9. Aquí me referiré brevemente a 2 o 3 de tales críticas y las respuestas que propongo. Antes, sin embargo, me gustaría hacer algunas observaciones sobre el concepto mismo de liberalismo, porque el concepto también en sí mismo es problemático. Y al final también quisiera hacer algunas consideraciones de naturaleza más políticas. Permítame entonces brevemente hablar de estas 3 cosas. Lo primero que quisiera decir es que realmente no existe un solo liberalismo. Existe una familia de doctrinas liberales.
una familia de doctrinas liberales que para poder ser calificada como miembros de la familia deben compartir algún núcleo mínimo común. A mi juicio, ese núcleo compartido está constituido por tres grandes ideas en fuerza. La primera, desde luego, tiene que ver con la condición libre del ser humano. El ser humano efectivamente tiene la posibilidad o tiene la necesidad de elegir constantemente qué hacer, dadas las circunstancias en las que se desenvuelve. El libre albedrío es inherente entonces a la condición humana. Ese es un hecho difícilmente cuestionable y es la base fundamental del pensamiento liberal. Ahora, que el hombre sea libre, el ser humano sea libre, no significa que deba ser respetada la libertad. Luego, un segundo componente fundamental de este núcleo compartido por las doctrinas liberales es, en mi opinión, la noción de convertir a la libertad en un principio político. Ya no se trata entonces de que seamos libres por naturaleza, sino de que además la libertad debe ser convertido en el principio organizador fundamental de la vida en sociedad, si queremos desde luego tratarnos como seres humanos. Este segundo principio de orden moral, entonces, compartido, a mi juicio, por todas las doctrinas liberales. Y el tercer componente, es que si una sociedad se organiza con base en ese principio político, con base en la libertad, puede generar un orden social, político, económico, no planificado por nadie en particular, un orden espontáneo en ese sentido, que finalmente generará bienestar y prosperidad a los miembros de esa sociedad. Eso me parece que es el núcleo duro compartido por las distintas doctrinas liberales. Creo que desde el liberalismo clásico, pasando por el anarcocapitalismo, el libertarianismo, el ordoliberalismo, la economía social de mercado, creo que todas esas doctrinas y algunas otras comparten ese mismo núcleo. Entre estas familias de doctrinas, hay una en particular con la cual yo me identifico más y advierto entonces que el sesgo de lo que voy a decir. Yo me identifico más con los planteamientos ordoliberales que tienen una expresión práctica en la llamada economía social de mercado. Veamos entonces a continuación, digamos, dos o tres de las ideas o de las críticas que a mi juicio se le suelen hacer al liberalismo y las respuestas, digamos, tentativas, desde luego, que propongo. La primera crítica que se le suele hacer al liberalismo es que se trata de un pensamiento que promueve el individualismo. Obviamente el liberalismo efectivamente promueve la libertad individual como principio político, pero el liberalismo no propone ninguna moral en particular que guíe la conducta de las personas. Una persona, siendo libre, puede ser perfectamente egoísta, comportarse sin ningún cuidado, sin ningún interés por la suerte de los demás, pero también una persona en ejercicio de su libertad puede dedicarse a contribuir con actividades benéficas, etcétera, ¿no? Puede practicar el altruismo. Luego, egoísmo, altruismo no se derivan del planteamiento liberal. El liberalismo lo que hace es proponer la libertad de cada quien para decidir cómo comportarse. Dicho esto, sin embargo, dada esa discusión, esa variedad de perspectivas liberales dentro de esa familia liberal, hay algunos puntos que quisiera destacar, porque no para todos los liberales, y en particular para los ordoliberales, no es suficiente con referirse o con respetar la libertad de los otros. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una persona, como podemos verla en nuestras ciudades, con la terrible crisis humanitaria que vivimos? ¿Qué pasa con una persona que está comiendo literalmente de la basura? Alguien podrá decir, bueno, esa persona es libre, nadie le está obligando a comportarse de esa forma, nadie le está imponiendo arbitrariamente su voluntad para que coma de la basura. Pero eso no deja de hacernos ruido, porque, bueno, finalmente lo que estamos viendo es una persona que está viviendo en condiciones dignas. Luego, entonces, el pensamiento liberal o algunas tendencias liberales dicen que no basta con defender la libertad, no basta con asumir la libertad como principio político. También es necesario que la solidaridad y algunos otros principios vinculados como el de la subsidiariedad estén presentes en un orden social. Así como no es posible imaginar que una sociedad va a prosperar de forma armónica, pacífica, respetando la libertad, tampoco es posible imaginar que una sociedad va a prosperar si sus miembros son completamente indiferentes
entre sí, si no hay algún grado de solidaridad entre ellos. Es un tema para la discusión, desde luego, pero me parece que esto es un tema esencial a la hora de debatir sobre liberalismo. Una segunda idea que quiero compartir, una segunda crítica, se refiere al hecho de que el liberalismo sería indiferente ante la desigualdad. Esto es una crítica absolutamente inválida. El liberalismo nace más bien en defensa de la igualdad. El liberalismo nace combatiendo los privilegios del orden colonial, del orden monárquico. Lo que sí no hace el liberalismo es pretender que las personas en ejercicio de su libertad, en el marco de reglas iguales para todos, no puedan finalmente algunos tener éxito y otros no tenerlo. Y esto es una desigualdad inherente a la dinámica de mercado. Pero el punto que sea importante no es tanto ese, sino el hecho de que hoy en día, en numerosos países, la desigualdad tiene una fuente mucho más importante, que es la que técnicamente se le llama captura de renta, es decir, la capacidad que ciertos grupos de intereses empresariales, sindicales, políticos, gremiales, etcétera, pueden tener para incidir en las decisiones estatales y sesgar las políticas, los cambios institucionales a su favor, en perjuicio del resto de la sociedad. Esto lo que significa finalmente que las instituciones pueden ser pervertidas para que dejen de ser instituciones al servicio del interés general, terminan beneficiando a grupos o a sectores particulares. El liberalismo tiene mucho que decir al respecto. El liberalismo tendría que asumir, digamos, el debate sobre la desigualdad, pero desde esta perspectiva. Este me parece un segundo punto, el importante. El tercer punto que quiero destacar, aquí estoy controlando yo mismo el tiempo, Oscar, antes que aparezca tú en cámara. El tercer elemento que quiero destacar es que también se califica al Estado, al liberalismo, como una propuesta, un pensamiento anti-Estado, lo cual tampoco es válido. El liberalismo entiende perfectamente que el Estado es necesario, así sea para garantizar digamos, algunos derechos mínimos, como por ejemplo los derechos de propiedad. Pero en esta discusión también los liberales tienen diferencias. Para algunos, el Estado debe ser un Estado mínimo, llegan a cuestionar la existencia, por ejemplo, de la política social. La política social pudiera perfectamente desaparecer si, bueno, una sociedad liberal prosperase hasta el punto de que todos tuviesen los ingresos necesarios para poder proveerse de servicios educativos, de seguridad social, de salud, etcétera, con proveedores privados. No sería necesario entonces la existencia de una política social. Esto para algunos liberales no es realista, no es posible ni deseable. El Estado tiene un rol fundamental que cumplir, entre otras cosas, para materializar la solidaridad y la subsidiariedad a que me referí antes. Ahora, esta intervención del Estado tiene que ser una intervención respetuosa del orden de libertades. Esto significa entonces que está orientada fundamentalmente a promover las capacidades productivas de las personas, para que puedan entonces ejercer su libertad en un contexto, digamos, de mercado. No se trata de sustituir a las personas entonces en sus responsabilidades, se trata de prestarles el apoyo necesario para que puedan efectivamente construir sus proyectos de vida. Esto es otra mirada sobre el asunto. Sobre este tema también hay mucha discusión entre liberales. Son tres apenas de las críticas que se le hacen en las posibles respuestas que propongo en el ensayo. Hay otras más, les invito cordialmente a leerlas. Y quisiera terminar nada más haciendo un comentario de naturaleza política, como comenté antes. En Venezuela creo que hay una oportunidad histórica. En Venezuela, dados los extremos a los que nos llegó el rentismo y luego el socialismo del siglo XXI, está ocurriendo que en parte significativa de la población ciertos valores liberales están, digamos, siendo cada vez más importantes, más significativos. Por ejemplo, en estudios de opinión recientes y no tan recientes, ya, por ejemplo, es muy claro que el respeto a los derechos de propiedad ya es algo establecido en una parte importante de la población, así como la necesidad de tener ingresos propios, no depender de bolsas de comida, no depender del Estado. Hay, quiero creer al menos, que hay cierta cultura liberal que está emergiendo en el caso venezolano, después de nuestra terrible experiencia con el estatismo llevado a los extremos del socialismo del siglo XXI. Esta es una oportunidad entonces histórica que debe ser aprovechada. Yo creo que en Venezuela, si muchos entendiesen realmente qué significa el liberalismo, se darían cuenta que en el fondo han sido liberales y son liberales sin darse cuenta.
bueno, tengo algunas otras consideraciones que hacer. Ojalá tenga chance al final. Muchas gracias, Oscar. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Gracias también por ese esfuerzo de poner en una sinopsis tan apretada un trabajo que también, como el presidente, el profesor Pareles, es un trabajo para meditar y para leerlo varias veces, porque realmente tiene estímulos importantes y reflexiones que realmente vale la pena destacar. Terminamos entonces esta primera vuelta con la profesora Gladys Villarruel y su trabajo, un hermosísimo, a mi juicio, trabajo desde el punto de vista muy íntimo, además, con el maravilloso título Un recorrido liberal, homenajes. Adelante, profesora Villarruel. Bienvenida. Gracias, profesor. Sí, ahora que sí estoy. Ok, muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, y como mandan las buenas costumbres, quiero agradecer profundamente a CEDICE por la invitación a participar en el proyecto La Experiencia Liberal en Venezuela, proyecto que celebra los más de 35 años de divulgación del pensamiento liberal en nuestro país. Este es un primer homenaje, claramente, ¿no? La invitación que yo hago en este momento es a que las personas que nos están escuchando lean el libro que se comenta en estos coloquios, para ver cómo en un medio no favorable al pensamiento liberal se han desarrollado experiencias individuales e institucionales diversas que nos permiten vislumbrar con esperanza el porvenir de nuestra adolorida sociedad. Como dijo alguna vez Guillermo Sucre sobre la meditación venezolana de Mariano Picón Salas, si él fue capaz pudo tener una visión tan clara de nuestro país, es porque en alguna parte de ese país debe existir la claridad. Bueno, yo no voy a repetir, claro, en este momento lo que digo en el ensayo, por eso los invito a leerlo, ¿no? Simplemente en este primer bloque voy a hablar sobre 3 conceptos que para mí son decisivos y significan mi aproximación al pensamiento liberal. Primero, el primer comentario se refiere a la libertad de conciencia. El segundo se va a referir a la concepción del ser humano en el liberalismo, y el tercero al problema del conocimiento de acuerdo con la visión popperiana. Bien, mi contribución al libro da inicio con un comentario sobre una modesta experiencia infantil que abrió mi mente en forma decisiva a la noción prodigiosa de la conciencia y de su libertad. La conciencia es una facultad compleja. Es la morada que ampara la imaginación, la emoción, el pensamiento y la voluntad. Esta capacidad, como nos dice hoy Martha Nussbaum, nos permite buscar el sentido de la vida a nuestra manera, y es a un tiempo valiosa y quebrantable. Por ello requiere el soporte de formaciones y prácticas democráticas que reconozcan y protejan la igual libertad, el igual respeto y la igual dignidad de las personas. Mi experiencia infantil fue decisiva porque abrió una puerta que ya no se cerró. Tener conciencia, como ha dicho María Zambrano, tener conciencia significa dudar, preguntar, acercarnos a la perplejidad. No es otra cosa, creo yo, lo que nos propone el programa liberal, cuyo origen, como todos sabemos, es el lado resplandeciente de la Ilustración. Lo que nos pide el pensamiento ilustrado es liberar nuestra mente, es atrevernos a pensar sin tutela alguna, no aceptar nuestra vida como una fatalidad del destino o de los dioses, sino como un camino en el cual construimos representaciones y explicaciones para conocer y cambiar el mundo, la vida social y el orden político en el que nos ha tocado vivir. En eso, creo yo, consiste el programa liberal. Ahora, respecto a la concepción del ser humano que yo encuentro en el liberalismo, se refiere también en mis primeras lecturas liberales iniciales, yo no encontré un homo economicus, sino una concepción moral del ser humano. Esta visión está presente en los pensadores liberales del pasado y del presente y constituye, a mi entender, el hilo que atraviesa, teje y une toda la trama de la doctrina liberal. Para el liberalismo, las personas, y aquí se ve la huella del pensamiento kantiano, somos fines en sí mismos, creamos y admitimos valores,
Somos criaturas capaces de discernir moral e intelectualmente. Y tenemos por ello, como ha dicho Isaiah Berlin, el doloroso privilegio de elegir. Las personas proclaman el liberalismo, tenemos propósitos, ideales, responsabilidades, pero también queremos ser reconocidas y anhelamos pertenecer, formar parte. Somos seres imperfectos, inconclusos, vulnerables y sin embargo tenemos capacidad para el comportamiento autónomo, original. Somos, por tanto, creadores, seres imprevisibles y que nos transformamos y cuando lo hacemos cambiamos el mundo en que vivimos. Esta es una visión compleja, elegante, compasiva y se puede adivinar en ella la influencia de diversas tradiciones intelectuales. Pero su idea maestra, creo yo, como afirma Isaiah Berlin, es la frase kantiana que dice lo siguiente: con una madera tan torcida como aquella de la que está hecho el hombre, no se puede tallar nada derecho. Creo que esa idea de Kant recoge lo que es la concepción del ser humano. Y esta frase, para mí, compagina dos elementos del entendimiento de Kant sobre la condición humana que son la seña de identidad del liberalismo contemporáneo. La criatura humana es ciertamente capaz de grandeza moral, pero por estar dotada de autonomía, lo cual presupone y exige su libertad, es también capaz de decidir y con frecuencia decide por el mal. De esa comprensión y de la fragilidad y la vulnerabilidad que el liberalismo reconoce en el ser humano, deriva precisamente su componente clave: colocar al individuo, a la persona, en el corazón de su doctrina. Bien, ahora, respecto al conocimiento, que es el otro elemento que quiero comentar aquí, el otro comentario, el liberalismo, como no podía ser de otra manera, ofrece una perspectiva radicalmente diferente a la que proviene de los historicismos, utopismos y determinismos de las ideologías, en particular los provenientes del pensamiento marciano, que se apoderó vorazmente de departamentos y escuelas universitarias en nuestra región y también en nuestro país. El modo adecuado de tratar con el conocimiento en una perspectiva liberal es, pienso yo, la duda, el espíritu crítico. No aceptar porque sí el saber que nos llega desde la tradición, la academia o la sociedad. Esto es lo que mi encuentro con las ideas de Popper me ofreció. La metáfora de Popper sobre la ciencia como un terreno pantanoso en el cual clavamos nuestras conjeturas a ver si se sostienen, describe cabalmente el esfuerzo, a veces infructuoso, de quienes nos dedicamos a la investigación. Al investigar lo hacemos partiendo de una sospecha, como dice Popper, de una creencia subjetiva acerca de lo que es y no es fructífero y de cuál línea de investigación nos promete más resultados. Las ideas evolucionistas de Popper sobre el conocimiento provienen justamente de dos cosas. Primero, su plena aceptación del conocimiento científico, tan vapuleado en estos tiempos de pandemia e irracionalismo. Segundo, de su renovación de la idea del mundo 3. Lo considera Popper un producto natural del animal humano. El tercer mundo es el dominio donde mora el pensamiento objetivo y los productos de la mente humana, las teorías, las hipótesis y las conjeturas que elaboramos. El mundo 3 se rige por la autonomía, pues aunque sea una creación humana, dice Popper, crea a su vez su propio campo de autonomía. Por decirlo en sus palabras, nuestros poderes de razonamiento no son más que poderes de argumentación crítica. Estas ideas popperianas echan por tierra todas las paparruchas, perdón por la palabra, que atribuyen las ideas científicas, morales, jurídicas, estéticas a la posición de clase de los individuos y encajan perfectamente con el pensamiento de Hayek y de Berlin sobre el poder de las ideas, el poder que tienen las ideas. Este es creo que creo que hasta aquí llego en este primer momento. Magnífico. Le agradecemos esta oportunidad de estos minutos finales porque efectivamente da motivaciones tremendas
para repensar lo humano desde las diversidades de lo humano que tenemos que reconocerlas y afrontarlas. Realmente propicia la discusión que hemos tenido esta tarde y lamento lo breve que haya sido, pero en cierta manera tenemos que darle punto final al coloquio de hoy. Y para ello vamos a aprovechar en primer lugar agradeciéndoles yo personalmente a todos ustedes la contribución que han hecho, no solamente a ustedes que están presentes hoy, hay otros contribuyentes o con autores que están en el público, que agradezco muchísimo el respaldo que tuvieron a la idea, el participar, atender a la convocatoria y el prestar sus oficios no solamente para escribir los textos que están en este maravilloso libro, sino también participar en estos coloquios, que espero que podamos reiterarlos y renovarlos para el año que viene. De tal manera que por mi parte no me queda más nada que agradecer muchísimo el respaldo que la Junta Directiva siempre prestó a esta iniciativa y el respaldo que el presidente Carlos Enrique Blon, que lo tenemos aquí en pantalla, que en breves minutos le dejaré la palabra para la despedida de este coloquio, prestó a esta idea de un libro aniversario con la experiencia liberal en Venezuela, el respaldo que siempre nos brinda la gerencia general de Rocío Guijarro, que como bien decía Roberto, es el alma y cuerpo de SEDICE. Y ahora tenemos también, ¿por qué no agradecer que la posibilidad de estos coloquios se llevaron a cabo gracias a la asistencia técnica en redes y en la plataforma de Ismaría Viloria, que en adelante nos asistirá y nos acompañará en estas grandes iniciativas. Bueno, Carlos Enrique, yo quiero dejarte la palabra para que despidas este coloquio, para tus parabienes finales. Y por mi parte, bueno, encantado de haberle servido a SEDICE este año. Espero que el año que viene podamos seguir llevando nuevas cosas, buenas y mejores cosas, con estos panelistas extraordinarios que no tengan duda que los convocaremos para hacer inclusive diálogos mucho más detenidos y mucho más meditados y extensos para disfrute de todos y aprendizaje sobre todo de los más jóvenes. Muchísimas gracias, Carlos Enrique. Adelante. Buenas tardes, profesor Vallés. Gracias por su labor de compilador de esta obra magnífica que yo he disfrutado muchísimo leer y me ha encantado oír a algunos de los contribuyentes hoy en la tarde, aun cuando por fuerza mayor no pude entrar antes, pero quiero instar a todos los que están viendo este coloquio que lo lean. Esto es algo extraordinario lo que ha logrado la comunidad del comité académico y la organización del equipo de SEDICE. Es muy, muy agradable a la lectura y va a los que son liberales y los que son amantes de la libertad en Venezuela, los va a entusiasmar para la posibilidad de una Venezuela libre y entre todos que podamos crearlo y que venga pronto. Muchísimas gracias, Rocío. Muchísimas gracias a todos los profesores, miembros del comité académico y al profesor Vallés. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, Rocío, estupendo. A ver, se me está ocurriendo a lo mejor hacer para el año que viene algo así, diálogos en el comité académico, pero hacer diálogos, entrevistar a estas personas tan maravillosas como la profesora Gladys, Argeni y Roberto, entrevistarlos y darle el espacio que se merecen para escrutar muy bien el pensamiento que nos han presentado en sus respectivos trabajos. Así es. Muchísimas gracias, Oscar. Bueno, yo creo que esto ha sido una abreboca, estos 4 coloquios con los autores de este libro maravilloso, que todos lo van a recibir, todos los que se han conectado durante estas 4 sesiones, porque de verdad es para precisamente poner en la agenda este debate tan necesario para Venezuela, como todos ustedes lo han dicho, y que hay una oportunidad para que el país se encamine hacia esa sociedad libre y próspera que necesitamos. Creo que es el momento, como decía Roberto, de crear ese relato, esa narrativa, y bueno, juntos lo vamos a lograr. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, de verdad, la audiencia maravillosa, preguntas fantásticas que también van a ayudar para el debate, a todos los profesores por haber participado con sus ensayos maravillosos, y bueno, no nos queda más sino que invitarlos a que sigan a SEDICE. Seguimos teniendo eventos. El viernes tenemos el coloquio sobre la visión liberal del derecho, también un tema clave para entender esta filosofía de la libertad. Y bueno,
en nuestras redes, @se dice en Twitter y Se Dice Libertad en todas las otras, que ahí van a estar permanentemente recibiendo actividades, y ustedes, los que se conectaron, van a recibir el libro antes de que termine la semana. Muchísimas gracias a todos y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Feliz aniversario, se dice. Gracias. Gracias. Feliz aniversario.